Mi suegra me acusó de ser controladora, floja y consentida, pero no se detuvo ahí. Mis suegros se van a quedar con nosotros 3 semanas antes de mudarse a su nuevo departamento y, siendo la primera vez que van a vivir cerca, ya de por sí es un cambio grande para todos. Desde que llegaron, mi suegra no dejaba de repetirme que me relajara, que durmiera todo lo que quisiera, que hiciera lo que me diera la gana y que aprovechara su ayuda. Prácticamente insistía tanto que parecía genuinamente interesada en que yo descansara, así que decidí confiar y hacerle caso. Empecé a dormir hasta más tarde, a dejarles al niño por la mañana para poder recuperar energías, a tomarme descansos durante el día y a no cocinar tanto como antes, y cada vez que lo hacía ella seguía reforzando la idea de que estaba bien, que para eso estaban ellos ahí, así que yo, obviamente, le agradecí la ayuda y asumí que todo estaba funcionando bien. Pero hoy me cayó todo como un balde de agua fría, porque me enteré de que, mientras yo no estaba, se sentó a hablar con mi esposo para desahogarse sobre mí y básicamente dijo todo lo contrario a lo que venía demostrando, que él estaba haciendo todo el trabajo, que yo no hacía nada, que soy floja, que me aprovecho de él económicamente, que él me consiente demasiado y que yo lo controlo, o sea, me pintó como si fuera una carga dentro de mi propia casa después de haber sido ella misma quien me animó a bajar el ritmo y descansar. Estoy súper molesta, de verdad no entiendo cómo puede decir todo eso después de haber sido ella misma quien me repetía que me relajara y que aprovechara su ayuda. Siento que fui ingenua por pensar que esta vez sería diferente y ahora, además del enojo, me siento triste y decepcionada. Encima, también dijo que ojalá dejara a mi hijo con ellos más seguido y que saliera más de la casa para que pudieran pasar más tiempo con él, cuando eso es exactamente lo que yo creía que estaba haciendo al dejar que jugaran con él por las mañanas mientras duermo y por las tardes cuando me tomo un rato. Sin contar que el fin de semana pasado literalmente se quedaron con él mientras nosotros salíamos con unos amigos que vinieron de visita. Y aún así parece que para ellos nunca es suficiente. Ahora ya no sé ni cómo sentirme ni cómo comportarme cuando están presentes. Siento que me están observando todo el tiempo, como si evaluaran cada cosa que hago, y eso hace que ya no pueda disfrutar ni estar tranquila en mi propia casa. Incluso me incomoda dejar a mi hijo a su cuidado porque no sé realmente qué están pensando o diciendo a mis espaldas. Entonces me pregunto qué es lo que esperan de mí, si quieren que esté cocinando, limpiando y pendiente de todo mientras ellos pasan el tiempo con mi hijo como si yo no tuviera derecho a disfrutarlo también, porque él solo tiene 2 años y está creciendo muy rápido, y yo quiero estar presente en cada momento, incluso en los más pequeños. De verdad necesito consejos porque no sé cómo seguir adelante con esta situación. Mi esposo me defendió y eso lo valoro, pero no cambia el hecho de que esto es lo que realmente piensan de mí, y eso es lo que más me pesa ahora mismo. Actualización 1. Desde que mis suegros se mudaron a solo 5 minutos de nosotros, todo cambió más de lo que esperaba. Antes vivían lejos y solo los veía un par de veces al año en las fiestas, lo cual honestamente me encantaba porque nuestra relación era cordial, sin roces ni tensiones. Y creo que tenían una muy buena imagen de mí precisamente porque no convivíamos tanto, me veían como alguien alegre, educada y fácil de llevar, y eso mantenía todo en equilibrio. Además, me gustaba que no tuvieran mucha influencia en la crianza de mi hijo porque tenemos formas muy distintas de ver las cosas. Ellos tienen muchas ideas típicas de otra generación que yo he tratado de evitar, como estar constantemente diciendo ten cuidado o sobreproteger en exceso, mientras que yo prefiero darle espacio para que explore y aprenda sin miedo, pero como antes casi no los veía, podía ignorarlos sin problema. El tema es que ahora los veo prácticamente todos los días y se está volviendo demasiado para mí. No quiero ver a mi suegra con esa frecuencia, pero aún así viene a casa unas 4 veces por semana, muchas veces sin avisar, de forma totalmente aleatoria. Y como tiene el código de la puerta simplemente toca el timbre por cortesía y entra, lo que hace que sienta que ya ni siquiera tengo control sobre mi propio espacio. Muchas veces trae comida, lo cual obviamente agradezco, pero siendo sincera su comida es bastante simple y sin mucho sabor, aunque jamás diría eso en voz alta. Siempre sonrío, acepto todo y le digo que está rico si me pregunta, pero aún así esas visitas interrumpen completamente mi rutina, mi día y también el de mi hijo. A él le encanta verla, se emociona muchísimo cada vez que llega, pero el problema viene cuando se va porque se queda alterado o molesto, y soy yo la que tiene que lidiar con eso después. Todo por una visita que según ella es rápida, pero que termina afectando mucho más de lo que parece. A veces incluso llama cuando mi hijo está en la guardería, que solo va 2 veces por semana, y me pregunta si puede pasar a recogerlo para tenerlo todo el día. Le recuerdo que está en la guardería, se disculpa rápido y cuelga, pero semanas después vuelve a hacer exactamente lo mismo, como si no lo registrara. También se supone que le está enseñando un segundo idioma, cosa que yo acepto y apoyo, pero constantemente mezcla ese idioma con inglés y termina perdiéndose todo el propósito, y soy yo la que tiene que estar recordándole una y otra vez cómo debería hacerlo.
La verdad es que me encantaría que todo fuera más estructurado, algo tan simple como una cena a la semana y ya, pero el problema es que no conocen a nadie aquí. Están jubilados y prácticamente toda su vida gira ahora alrededor de ser los abuelos de mi hijo. Somos literalmente su única interacción social, y eso hace que la situación se sienta aún más intensa y difícil de manejar. Y hay algo que me cuesta admitir, pero también siento celos. No me gusta pasar tiempo con ella y mi hijo juntos porque él la adora tanto que cuando ella está presente prácticamente se olvida de mí, solo quiere jugar con ella, que lo cargue, que esté con él, y eso me genera una sensación rara que no entiendo del todo, porque sé que debería alegrarme de que tengan ese vínculo. Lo curioso es que con mi propia mamá no me pasa, al contrario, me encanta verlos juntos, me hace feliz ver cómo se relacionan, y eso me hace preguntarme si todo esto tiene que ver simplemente con que es mi suegra y no mi mamá. Ahora mismo ella ha estado fuera casi un mes por emergencias familiares, siendo completamente honesta, ha sido un alivio enorme. No me siento tensa pensando si va a aparecer sin avisar, mi hijo está más tranquilo, nuestras rutinas se mantienen estables, puedo organizar mi día como quiero, cocinar lo que planeé sin interrupciones, salir con mi hijo sin sentir culpa por no incluir a nadie más, y en general todo se siente mucho más en paz. De hecho, cada vez que mi esposo la llama por FaceTime para que hable con nuestro hijo, yo termino yéndome a otra habitación porque no soporto escucharla, y eso ya me hace cuestionarme qué me está pasando, porque sé que no es una reacción normal. Pero la realidad es esa. En este momento lo único que quiero es que se mantenga lejos y que todo vuelva a ser como antes. Siento que va a volver pronto y, honestamente, me da pavor. No es solo incomodidad. Es una sensación constante de tensión anticipada, como si estuviera esperando que en cualquier momento vuelvan las visitas sin avisar y todo ese caos en mi rutina otra vez. Y lo que más me pesa es que estoy esperando otro bebé, así que la idea de que ellos sean una presencia constante en la vida de mis hijos me agobia aún más, porque sinceramente siento que no comparten mi forma de criar y me preocupa la influencia que puedan tener. Sé que puede sonar controlador, pero he invertido mucho tiempo en informarme, leer, hablar con gente, entender cómo quiero criar a mis hijos, y no quiero que eso se vea interferido todo el tiempo. Y tampoco quiero estar corrigiendo cada cosa que hacen o diciendo no hagas eso a cada rato, porque eso solo generaría más conflicto. Todo el mundo dice agradece la ayuda, agradece la familia, la aldea, pero si soy completamente honesta, yo no quiero esa aldea. Me gusta nuestra dinámica, nuestra burbuja, mi esposo, mis hijos y yo, tranquilos, con nuestras rutinas, sin sentir que alguien más está entrando constantemente a nuestro espacio. Ni siquiera sé bien cuál es el punto de todo esto, si solo estoy desahogándome o buscando a alguien que se sienta igual, o si realmente necesito consejos para cambiar cómo me siento, porque la realidad es que ellos no van a desaparecer y tengo que aprender a manejar esto de alguna forma. He pensado en poner límites más claros, como verlos solo una vez a la semana, pero no sé cómo hacerlo sin que se vuelva incómodo o sin parecer que los estoy rechazando, y también he llegado a pensar que ojalá no vivieran tan cerca porque eso naturalmente reduciría las visitas espontáneas, pero eso ya está fuera de mi control. En cuanto a mi esposo, él no es para nada un mamá boy, de hecho, no es muy cercano a sus padres y su forma de lidiar con ellos siempre ha sido cerrarse y evitarlos, algo que viene desde su infancia, así que no es alguien que vaya a confrontar mucho la situación por iniciativa propia. Aún así, sí me escucha y suele respetar lo que yo quiero, pero no le he contado todo esto porque no quiero que piense que odio a sus padres o que estoy exagerando. Y ahora mismo estoy atrapada entre no querer causar conflicto y no querer seguir sintiéndome así dentro de mi propia casa, sin saber realmente cuál es la mejor forma de manejarlo. Actualización 2. Después de todo lo que había pasado, aproveché el tiempo que estuvo fuera para pensar bien cómo poner límites sin armar un conflicto. Cuando volvió este fin de semana, decidí hacerlo de forma tranquila pero clara, así que le pedí a mi esposo que la llamara para asegurarse de que llegara bien, de paso, que acordaran cuándo vernos y que le dijera que nos avisara por mensaje antes de venir. La idea era simple, evitar las visitas sorpresa y tener un poco de control sobre nuestro tiempo. Quedaron en que vendría al día siguiente a las 4 de la tarde, justo después de la siesta de mi hijo, y además reafirmó que avisaría antes de venir, así que pensé que por fin estábamos en la misma página y me sentí bastante tranquila con ese acuerdo. Pero al día siguiente, a eso de las 2 de la tarde, manda un mensaje diciendo que viene con almuerzo y que estaría en la casa en 10 minutos. En ese momento, mi hijo acababa de quedarse dormido para su siesta y lo último que quería era ruido, comida y conversación que pudiera despertarlo, así que le escribí rápido a mi esposo para que respondiera, y él le pidió que por favor regresara a las 4 como habían quedado, porque el niño estaba durmiendo. Su respuesta fue básicamente ignorar el plan, dijo que ya era muy tarde, que ya había pedido la comida y que solo la iba a dejar. Llegó, dejó la comida,
Nos quedamos hablando un momento en la puerta, y antes de que pudiera decir algo más, soltó que volvería más tarde para ver al niño, sin decir a qué hora, y se fue como si nada, dejando todo otra vez en el aire. Más tarde regresó, como a las 5, y ni siquiera mandó mensaje para avisar que venía, cuando justo eso era lo que habíamos acordado y que por la mañana parecía haber entendido también. Simplemente apareció otra vez. En ese momento decidí no decir nada, no quería generar tensión ahí mismo, así que pensé en mencionarlo después cuando se fuera. Se quedó un par de horas, jugó con mi hijo, conversamos un poco y, dentro de todo, fue una visita relativamente tranquila. Pero cuando ya se iba, soltó un bueno, nos vemos mañana, como si fuera lo más normal del mundo, y ahí sí sentí que tenía que decir algo, así que le respondí que mañana el niño está en la guardería y que mejor planificáramos vernos el jueves o viernes, porque ya estaba sintiendo otra vez ese patrón de querer venir todos los días como antes. Ella estuvo de acuerdo, y aproveché para repetirle que por favor me avisara antes de venir porque me pone nerviosa cuando aparece sin avisar. Me preguntó por qué me ponía nerviosa, medio en tono de broma, pero al final dijo que estaba bien. Hoy decidí tomarme el día con calma, dejé a mi hijo en la guardería y hasta me relajé un poco más en casa. No me preocupé tanto por limpiar o mantener todo perfecto porque, en teoría, no iba a verla en unos días. Pero entonces llamó a mi esposo diciendo que quería venir a traer comida que había preparado. Le dije que estaba bien, pero que le dejara claro que yo estaba descansando y que no quería ver a nadie. Así que vino alrededor de la hora del almuerzo, dejó la comida, conversó un rato con mi esposo y se fue. Y en ese momento pensé, bueno, quizá ahí queda todo por hoy. Más tarde salí a recoger a mi hijo de la guardería y aproveché para hacer algunos mandados. Todo normal hasta que reviso el timbre y veo que habían entrado a la casa sin que nadie estuviera, usando el código como si nada. A los pocos minutos, mi esposo me escribe diciendo que necesitaban ayuda con algo en su teléfono, que por eso habían ido y que estaban dentro esperando a que él llegara, porque también estaba a unos 15 minutos de la casa haciendo sus cosas. En ese momento me molesté, porque sentí que todo lo que habíamos hablado no sirvió de nada, otra vez lo mismo, otra vez entrando sin avisar, otra vez actuando como si nuestra casa fuera de libre acceso. Ya no es solo una visita, es que están viniendo todos los días, incluso varias veces al día, y usando el código sin ningún tipo de límite. Así que, sinceramente, decidí no volver de inmediato. Me quedé afuera con mi hijo más tiempo del necesario hasta asegurarme de que ya se habían ido, porque en ese momento lo último que quería era verlos o tener que interactuar como si nada pasara. Y ahí fue cuando me cayó la realidad. Esto no se va a arreglar solo con conversaciones suaves o indirectas. En este punto sé que necesito cambiar el código de la puerta, porque claramente no están respetando ningún límite. Y aún así, no puedo evitar pensar, ¿por qué es tan difícil para ellos simplemente respetar algo tan básico? Actualización final. Después de todo eso, pensé que al menos tendría un momento para sentarme con mi esposo y hablar bien de la situación, pero no, a la mañana siguiente mi suegra volvió otra vez antes de que siquiera pudiera hacer algo al respecto. Me llamó, pero yo estaba en la ducha, así que terminó llamando a mi esposo y él le dijo que sí, que podía venir, otra vez con comida como excusa. Llegó literalmente unos 10 minutos antes de que tuviera que sacar a mi hijo para llevarlo a una clase, y fue un caos, porque él se emocionó al verla. Quiso quedarse a jugar con ella y cuando tuvo que irse se puso muy mal. Lloró todo el camino en el coche y yo ya estaba completamente saturada. En ese punto llamé a mi esposo y exploté. Le dije directamente que tenía que hablar con su mamá y poner un límite claro, que no podía seguir viniendo todos los días como si nada. Esa misma noche finalmente tuvieron una conversación. Mi esposo llevó a nuestro hijo a cenar con ellos y, según me contó, ella misma dio la oportunidad perfecta cuando dijo algo como mañana paso porque cociné tal cosa, y ahí él le respondió directo, sin rodeos, que no podía venir todos los días. Y lo interesante es que mi suegro intervino y la apoyó en ese momento, básicamente reforzando lo que dijo mi esposo, como si también hubiera estado sintiendo que esto ya era demasiado, lo cual honestamente no esperaba, pero me hizo pensar que quizá no soy la única que ve el problema. Al final, mi esposo le dejó claro que ya no podía venir cuando quisiera, que a partir de ahora íbamos a tener una cena y un día de juego a la semana, y que si quería traernos comida, él mismo pasaría a recogerla. Al principio se lo tomó mal, se notó que le dolió, incluso cuando él le dijo que le avisara sobre lo que cocinara, ella respondió algo como no, olvídalo, bastante cortante, y se fue con esa actitud. Pero unos días después, cuando él la llamó para preguntarle si quería hacer el día de juego, ella aceptó, vino con comida como siempre y, sorprendentemente, todo se sintió normal otra vez, sin tensión, sin indirectas, sin drama. Y la verdad es que desde entonces todo ha sido muchísimo mejor.
No ha vuelto a aparecer sin avisar ni una sola vez, la dinámica cambió por completo. La vi anoche para cenar y sé que no la volveré a ver hasta el viernes, cuando recoja a mi hijo para su día de juego por la mañana, y eso me da una tranquilidad enorme. Además, sigue trayendo comida, pero ahora lo hace en momentos acordados, como durante la cena o cuando viene a recogerlo, así que ya no interrumpe nuestro día ni nuestras rutinas. Y lo más importante es que no ha habido comentarios pasivo-agresivos ni actitudes raras, lo cual me hace pensar que realmente no era consciente de lo que estaba haciendo y que simplemente necesitaba que alguien le pusiera un límite claro. Así que sí, al final, todo terminó bastante bien. Y honestamente, gracias a todos los consejos, porque necesitaba desahogarme y ver las cosas con más claridad. Gracias por quedarte hasta el final. Si tienes una historia así, déjala en los comentarios, puede salir en el próximo video. También cuéntame, ¿tú habrías aguantado tanto o habrías puesto límites mucho antes? No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y traer más contenido como este. Nos vemos en el siguiente video, hasta luego.